El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, este pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos refiere a Jesús que contempla a la multitud. Y la multitud, las multitudes, ni siquiera una, sino las multitudes, al mirarla se compadeció de ellas, porque estaban extenuadas, desamparadas. ¿Qué había en esas multitudes? Muchos enfermos, endemoniados, tristeza por la muerte. Y Jesús, que sintió compasión de ellas, es decir, se metió en medio de la multitud, como nosotros decimos en un lenguaje ordinario, se puso los zapatos de cada uno de los que estaban en la multitud. ¿Sí? Sintió compasión, padeció con ellos, porque andaban como ovejas sin pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, no a sus apóstoles, sino a todos los que creían en él. Ahorita a los apóstoles les va a dar otra misión, pero les dijo a todos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. ¿Quién va a recoger la cosecha? ¿Quiénes irán? Pensamos que sacerdotes ya casi ni hay, cada día somos menos. Hay menos ánimo en las vocaciones. Pocos papás animan a sus hijos, muy escasos animan a sus hijos por si desean ser sacerdotes. Les invitan, pero muy pocos. Rezar para que Dios envíe vocaciones sacerdotales, muy poco también. Vienen días, dice el Señor, en que trataremos de buscar siquiera alguien que nos acerque la palabra de Dios, y no encontrarán.
Desearemos tener la comunión y no habrá quien nos la pueda dar. Cuando ya no haya sacerdotes, tampoco Jesús Eucaristía podrá estar. Nunca. Por eso el Señor nos dice: rueguen, oren. El dueño de la mies los enviará, pero rueguen. Si no oramos, señal de que no necesitamos. ¿Ah? Y el más feliz de esto, pues es el demonio. El más feliz que no haya sacerdotes para que haya misa es el demonio, porque sabe que ha ganado, que ha triunfado sobre el mundo y que se lleva a todos los que jamás rezaron para que el dueño de la mies enviara trabajadores a sus campos. Pero no solamente los sacerdotes, son necesarios los buenos padres de familia, buenos padres que sepan cuidar de sus hijos, que les interese realmente sus hijos, que no dejen que otros los pastoren, que otros los adiestren, que otros los enseñen. Hoy, cuando vemos que en la educación ahora pretenden adiestrar a los niños desde los primeros años, adiestrarlos en las ideologías de género, pregunten en otros países qué es lo que está pasando con los niños donde se ha aplicado la ideología de género. Los niños tienen ahora pensamientos suicidas, han sido confundidos en su propio ser y están empezando a suicidarse los niños por ese estudio de la ideología de género en las escuelas, adoctrinamiento en las escuelas. Y nosotros no estamos lejos. Nuestra cultura mexicana es más susceptible incluso a que los niños, además por lo que vivimos también, que los niños vayan a buscar después esa salida. Si aún así ya hay niños, a veces por la mala educación, mala formación, la falta de acompañamiento, de preocupación de los papás, pues hay niños que buscan ya eso, lo intentan incluso. Ahora imagínense cuando en las escuelas esté eso. Los libros ya están allí editándose algunos, ya hay algunos de primaria. No los han sacado todavía porque no han permitido, pero por lo menos ya hay 2 editados, primero y segundo de primaria. Ya están editados. Nadie sabe porque no los sacan a la luz. En estos días iban a hacer algunas, llamaron a papás e hijos, los llamarán también para que firmen que están de acuerdo. Y papás, si ustedes firman eso, pues ya se amolaron, como dicen. Porque el gobierno va a decir: los papás lo pidieron, ahora se aguantan. ¿Ah? Eso será. Los papás apoyaron, firmaron, aquí están todas las firmas de los papás. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores. Rueguen, hermanos, somos cristianos católicos, hijos de Dios. Ruéguenle que nos conceda su Espíritu Santo para que actuemos con más responsabilidad, que no le dejemos la responsabilidad a otros, la educación a otros, y después tengamos que sufrir y padecer. Y después nos preguntemos: Señor, pero ¿por qué mi hijo hizo esto? ¿Por qué mi hija hizo esto? Porque no lo cuidaste, porque no te preocupaste, lo abandonaste, dejaste que otros hicieran lo que a ti te correspondía, cuidarlos, ayudarlos. Por eso Jesús nos dice: nosotros, hermanos, a sus discípulos les dice: a ustedes les toca cuidar. Y llama a sus apóstoles y les da una misión muy específica. Ustedes, llamó a los 12 y les dijo: vayan, curen a los enfermos que haya, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y todos los demás enfermos. Han recibido este poder
gratuitamente. Ejérzanlos pues gratuitamente. Curar a los enfermos, ¿sí? Aunque merecería alguna recompensa, dice, ejérzanlo pues gratuitamente. El poder es el de Jesús, no es el del hombre. El hombre no tiene ningún poder para sanar enfermos. El poder es de Dios, ¿sí?, que lo da a sus discípulos. Y no lo tienen por méritos. Así nosotros, hermanos, no lo tenemos por méritos. Pero que Dios actúa a través de nosotros, eso no se puede negar. Yo podría hablarles desde la experiencia como sacerdote. ¿Cuántos hermanos han tenido la salud? Y no solo la salud del cuerpo, sino la salud del alma. Han sido liberados del pecado, del demonio que los tenía oprimidos por tanto tiempo. He sido testigo de muchas sanaciones. Y no es por mis méritos, es porque Dios, si me escogió para ser sacerdote y así quiere actuar, pues aunque yo no sea el mejor, Él me llevará. Recuerdo que visité a un enfermo y yo no iba en las mejores condiciones espirituales. Cuando vi al enfermo que efectivamente estaba siendo molestado por un demonio, dije, ¿qué oración sirve aquí para esto? ¿Qué oración sirve? Pasé como 3/4 de hora solamente imponiéndole la mano y con una sola palabra, Jesús, repitiendo una y otra vez Jesús. Y poco a poco aquel enfermo fue sanando. Poco a poco, en 3/4 de hora, solo con ello. En el momento yo no supe qué oración hacer por el enfermo. Simplemente puse la mano sobre él, Jesús. Jesús significa Salvador. Sálvame, Jesús. Se fue quedando dormido y al terminar me dice, me siento muy cansado, estoy muy agotado. Le dije, sí, así tenía que ser. Recordé el evangelio de aquel hombre a quien Jesús curó también. Aquel que decía su madre que el demonio lo agarraba y lo tiraba constantemente y unas veces caía en el fuego y otras veces en el agua. Y cuando Jesús lo cura, también aquel hombre queda así agotado. Cuando Jesús sana, el otro queda agotado. Lo ha maltratado tanto el demonio, pero que Jesús no lo abandona. Siempre va a estar cerca Jesús. Puede tentarnos, puede derribarnos incluso, pero no podrá vencernos jamás, porque Cristo ha muerto para nuestra salvación, para salvarnos. Por ello, cuando Jesús nos dice, oren, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hermanos, hay en el mundo tantos que están padeciendo, que parece que están enfermos físicamente, pero solo necesitan ser escuchados. Están enfermos porque nadie los escucha. Hay tantos enfermos que han buscado incluso entre los médicos, entre los brujos, entre los hechiceros, que han buscado y no han encontrado su salud. Por último, acuden a veces ya a Dios, a ver si eso es, dice. Y si lo hubieran hecho, hubieran encontrado su salud y hubieran gastado menos dinero. Pero dejaron al último lo que era primero, lo que era más importante.
Y a veces, aunque lo sabemos, no tomamos ese camino. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, que orienten, que ayuden, que enseñen a dónde ir. Queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de ser discípulos suyos, de ayudarle en la cosecha. Que no solo seamos frutos, sino trabajadores, que nos preocupemos de atraer hacia Él a todos aquellos que se han desviado del camino, que incluso se sienten perdidos, cansados. Que ayudemos a cosechar lo que Jesús ha sembrado en este mundo. Que así sea.